Om Shri Sai Murtitraya Svarupaya Namaha. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz y decimos: me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, y aquel a quien trato de servir, puedan enviar su luz a otros por mi intermedio. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Buen día a quienes están presentes, buenas tardes, buenas noches a quienes nos comparten en diferido. Bueno, aquí estamos nuevamente retomando el libro de Vicente Beltrán Anglada. Como les decía, siempre ver el índice es una ayuda para ver en qué estamos transitando, ya que lo hemos dejado por un tiempo, y a ver si quedaron algunas cuestiones pendientes. El orden del índice es muy claro. Vicente comienza, tengo acá el libro físico, comienza hablando, digamos, de qué es esto de la jerarquía con relación a la humanidad, la acción del ángel solar, o sea, todo el proceso que vimos de la individualización hace 18 millones de años, y cómo eso es algo actual, cómo ese acercamiento al ángel solar es una de nuestras principales estrategias para lograr la evolución que estamos buscando. Y después dedicó 2 capítulos que estamos terminando a todo el tema de las ramas, que como siempre, como dijimos, si bien es algo que parece abstracto y no tan cercano, por un lado es muy posible que ya pertenezcamos a uno de los ramas, aunque estemos en las periferias, y por otro lado lo bajamos permanentemente a nuestra vida diaria. Entonces hoy creo que vamos a terminar este capítulo 5. Si hubo alguna duda o algún comentario para hacer sobre esto, sobre todo esto que hemos transitado. Sí, Lourdes, adelante. Días. Buenos días a todos. Hola. Este, yo también fui recorriendo todo lo que hemos visto y en general creo yo que el tener el libro, el tener todos los apuntes que personalmente voy haciendo a través de las clases, pues me han aclarado muchas cosas y sobre todo conforme van ha pasado el tiempo, ya casi tenemos año y medio, o 2 años, casi 2 años, bueno, algunas cosas se van aclarando. Esta parte de que para mí no me explicaba lo que yo había aprendido en mi religión y que en algunas partes se va aclarando y en algunas partes me di cuenta que lo que pasa es que en mi religión se quedaban a nivel
de fe, no es necesario explicar más allá, nada más tú crees y aquí van siendo cosas que te van explicando. Y al principio me conflictuaba mucho el decir, estoy yendo por el lado correcto, si yo siempre he estado por este camino. Y de verdad en todos esto, en estos casi 2 años, hubo un momento, al principio no, porque pues era nuevo todo para mí, pero hubo un momento en que empecé a decir, de verdad, debo de ir por aquí o me debo de soltar esto y pasar. Y me pasó porque empecé a trabajar en Sendero con María Teresa y Jesús. Y luego, por ejemplo, yo no estoy en el grupo en un grupo que están Marcelo, Gonzalo, y todos los días hay una reflexión de Rosario Badani, que yo la leo. Me ha gustado mucho y hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo, pero he sentido que el paso al que debo de ir es con el que empecé contigo, Nilda. No sé si, yo creo que para estar en el otro grupo todavía me falta un poquito más de lo que yo estoy comprendiendo, más que leer puedo hacerlo en cualquier momento, pero realmente comprender y entender. Este, tuve algunas dudas ahora que tú nos dijiste, repasen todo esto. Este, los ciclos kármicos, por ejemplo, todavía no estoy muy segura de lo que es. Y otra cosa que es, bueno, evocar, invocar, sí, sí entiendo lo que es invocar, pero ¿qué diferencia hay que invocar, evocar y decretar? ¿Se vale decretar ahorita? Bueno, primero que nada te quiero... Perdón. No, perfecto. Al contrario, gracias. Lo primero es agradecer esta descripción del proceso porque has marcado justamente puntos muy relevantes del camino. Primero, el permanecer, aunque al principio uno no entienda. Segundo, permanecer conscientemente, o sea, quiero estar acá, verificar una y otra vez con el propio interior si estamos resonando con la propuesta de determinado grupo. Y también este tema de ver cuánto y cuándo, ¿no? Me parece que son preguntas claves que te has hecho. También eres una activa trabajadora porque no solo repasas, sino que también tomas nota, y repasas de nuevo. Entonces, confiar mucho en este proceso que estás haciendo, que es muy completo y muy, eh, yo diría, valioso, por no decir adjetivos exagerados, y confiar y volver a revisar una y otra vez dónde, cuándo, para qué. Con relación específicamente a la invocación y la evocación, bueno, creo lo tienes claro, pero por las dudas, la invocación somos nosotros desde nuestra humanidad, llamando, atrayendo por la palabra y por la intención a las energías superiores de la jerarquía y más allá. La evocación es lo que inevitablemente la jerarquía y los maestros y toda la parte sutil de la energía representada por los maestros, inevitablemente, como si abrieras una canilla, ellos tienen que responder. Eso es lo que se evoca, lo que viene hacia nosotros. No necesariamente, por eso no conviene invocar muchas formas específicas, porque el maestro, los maestros van a enviar aquello que es conveniente y necesario para el tema para el cual estamos invocando. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, no hay un ejemplo un poco drástico, pero que lo muestra, ¿no? Si yo pido sanación para una persona que está muy grave y de repente la persona fallece. Bueno, esa es la mejor sanación que el maestro pudo enviar, porque es una forma de trascender ese cuerpo físico que ya no daba más, trascender, dejar de sufrir, digamos, y empezar una nueva etapa que comienza en el momento de dejar ir el cuerpo físico y conectarnos con los
distintos planos que vamos recorriendo después de la muerte. Entonces, en ese sentido, invocación y evocación es lo que trabajamos aquí todo el tiempo, en las reuniones, en los pleniluños. Los decretos están un poco, ¿cómo diría? Demasiado popularizados, ¿no? Como que si uno dice, bueno, decreto que esto es así, al día siguiente sucede aquello que decreté. Eso es lo que tiene, al haberse masificado tanto, se hicieron un poco burdos. Pero cuando nosotros hablamos de afirmaciones, estamos hablando de decretos, aunque no lo llamemos así. La afirmación es realmente ponerle palabra y mundo emocional, digamos, la parte afectiva tiene que estar incluida, el deseo, el anhelo más que el deseo. Cuando hacemos la afirmación, estamos decretando que algo es así. Ahora, la afirmación no tiene esa característica que tienen los decretos según lo que yo he visto en los medios masivos, ¿no? Que dice, bueno, si vos decretás, ya está, ya lo lograste. La afirmación es una forma de ponernos, afirmar nuestra creencia, nuestra fe consciente en lo que estamos afirmando. Y después confiar en que la energía superior va a hacer que se concrete eso o algo mejor. No sé si con esto te facilita la diferencia y la relación, porque tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Claro, nada más es el cambio es la nomenclatura más que lo que sea, la intención es X, pero pues está llamando decreto o afirmación y a mí me resonó ahorita mucho mejor lo de afirmación. Vale. Y por último, nada más decirte que yo creo que todo esto se va, yo no sé si tiene o no tiene relación, yo digo que sí tiene relación, tú sabes mis voluntariados que hago sobre todo en el asilo, porque con los niños es más difícil hacerlo tan explícito, ¿no? Sin embargo, con los ancianos con los que trabajo, y muchos no son mayores que yo, son a veces hasta menores que yo, pero ya están en un estado muy, pues para estar en un asilo, ¿no? Pero inconscientemente he ido metiendo desde la gran invocación con las que terminamos nuestras clases, muchas veces, no siempre, a lo mejor lo debo de hacer siempre, pero no siempre, pero yo creo que ahí es a donde me siento que estoy llevando a cabo todo lo que estoy aprendiendo. Sí, muy importante, sobre todo estas personas que están a punto, o falta poco Sí, para desencarnar y además están pasando seguramente malos momentos físicos y emocionales, que puedas sembrar, en la medida en que tú lo veas posible, que puedas sembrar, ya solo con tu energía irradiando ya estás sembrando, pero si puedes sembrar con la gran invocación, con lo que dices, porque el conocimiento se va instalando en... claro. Sí, No es son palabras, claro. preciso llevar un libro o leer algo. Con lo que uno dice, ya como el conocimiento se va instalando en uno y la vibración de ese conocimiento, no tanto las palabras en sí mismas, o no solo las palabras en sí mismas, sino la vibración de ese conocimiento se va instalando en uno y uno va encontrando las formas de comunicarse con las personas, haciéndoles notar esto del conocimiento espiritual, ¿no? Que los ayuda, bueno, en el caso que estás mencionando, a sobrellevar, no solamente sobrellevar, sino a darle valor a esa etapa de la vida que tan despreciada está en el mundo de hoy, ¿no? Y trascender de una forma pacífica, de trascender de Exactamente. una forma en paz, tranquilos, yo voy a algo mejor, ¿no? O voy a algo, pero no, no acabo aquí. Exactamente, exactamente. La religión también te lo decía, pero hacía una diferencia, digamos, hace una Sí. diferencia entre la tierra y el cielo. Bueno, no importa lo que pasa acá, porque en el cielo vas a estar bien. Nosotros sabemos que hay una continuidad de esto, que la vida sigue, pero sigue no solamente después de la muerte, sino que hay otra encarnación. Entonces, el hilo de la vida toma otro sentido, ¿no? O sea...
eso es lo que les he querido transmitir y pues sí, efectivamente, pues a lo largo de estos 3 años que tengo yo de estar voluntariándome en este asilo, porque antes en la Ciudad de México estaba yo en otro asilo, pero sin la conciencia que estoy teniendo ahorita, ¿no? Era pues ir a cuidar, a platicar y esto con personas que a lo mejor ni siquiera estaban conscientes, están más conscientes aquí. Yo creo que sí, alguna persona que alguna vez te invite, porque a veces los invito a personas a que les dé pláticas, les dice, los están guiando a bien morir, a bien trascender. Qué bueno. Entonces, bueno, pues esto es, y gracias por escucharme y seguimos. Gracias, gracias a ti por compartir. Entonces si no hay nada más, vamos a compartir. Habíamos llegado acá, pero quiero retomar desde acá porque es un tema muy esencial. Venía hablando las de educación, ¿no? Del mundo intelectual y del mundo espiritual. Y dice, ambos tipos de educación, intelectual y espiritual, no se contradicen, sino que se complementan. Son fases distintas de un mismo proceso creador. Todas las enseñanzas, concretas o abstractas, son consustanciales y se hallan implícitas en la mente divina. Los grados de densidad de las ideas, arrancando de los grandes arquetipos abstractos hasta llegar a lo más denso de la intelectualidad humana, obedecen más al espíritu de función que al de la jerarquía. Y ahora lo voy a explicar. Con esto queremos decir que toda sustancia mental es pura, esencialmente, ya sea sutil, ligera, compacta o densa. Lo que nos interesa desarrollar en todo caso es una correcta función para cada tipo de enseñanza o de sutilidad mental. Que cada uno de nosotros adquiera la habilidad de ser creadoramente consciente cuando está pensando o utilizando la sustancia mental de la que están revestidas todas las ideas y pensamientos de los hombres. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que no, si bien hay una jerarquía en cuanto a sutilidad, todo es divino, responde al proceso creador. Nos toca a nosotros, como dijimos recién en la conversación, seleccionar qué forma mental es más adecuada para determinado tipo de problema, situación o ser humano, ¿no? Y acá lo aclara más aún. El intelecto, constituido de sustancia mental más densa, es el instrumento del alma y yo superior, quien, a su vez, recibe las impresiones arquetípicas o abstractas provenientes de la mente superior o aspecto mental de la tríada, que, en su conjunto, Atma, Buddhi, Manas, constituye aquello que esotéricamente definimos como conciencia monádica o de unidad universal. Entonces, esto, si bien lo habíamos visto, es no solamente esencial, sino a veces un poquito difícil de recordar. Entonces, lo que preparé es otro de los gráficos, el mismo pero con otra forma, donde nos está hablando de esto que nos dice. O sea, nosotros estamos por acá abajo, ¿no es cierto? El físico emocional, se ve la flechita? Sí ¿Se se ve la? ve, Nil. Sí se ve, sí se ve, perdón. Estamos por acá, ¿no es cierto? En el físico, emocional y mental inferior o concreto. Pero lo que nos dice Vicente nos resalta, no es que lo haya inventado él, sino que nos recuerda que toda la sustancia mental que trabajamos acá y tratamos de llevar a acciones en el plano físico, pertenece a toda la cadena. O sea, dice que acá nosotros desde la mente concreta recibimos la, la impresión, en el sentido de impresionar, ¿no? De imprimir, la impresión de nuestra mente superior o alma, que a su vez está conectado con la tríada. La tríada tiene acá, ven, la mente, acá la intuición en el plano búdico y acá la parte mental, el deseo espiritual, dice acá. No está en inglés, pero me pareció que era muy útil.
Entonces, después, bueno, desde más arriba, desde los arquetipos, todo eso nos va llegando a través de la tríada, que como no, todavía no tenemos contacto, se comunica con el alma, y lo que estamos buscando ahora es ese contacto con el alma. Y acá al costadito, después se los voy a mandar, es otra forma de verlo. ¿Ven? Esto es lo que vemos siempre. Acá al costadito está relacionando el gráfico con los planos. Entonces tenemos el físico, el etérico, el astral, el emocional, y acá al mental lo divide en mental inferior y mental superior, que es lo que van a haber escrito muchas veces como kama manas, porque todavía como nosotros no estamos completamente instalados en el alma, nuestro aspecto mental está muy relacionado con la parte concreta, ¿no? de nuestra energía. Y bueno, después está el búdico, que es la parte amorosa superior, y la parte átmica, que es la parte espiritual o voluntad. Entonces acá me pareció que era lindo no solamente recordar que por acá abajo, entre comillas, porque no hay abajo y arriba en el universo, pero en nuestra forma de comunicarnos nos resulta útil, o sea, acá abajo en la zona densa no estamos solos, estamos siempre conectados y por eso debemos recordar y buscar esa conexión. Cuanto más contacto hagamos con el alma, más claramente se va a construir la antacarana, que es esta la rayita roja que está por acá, que tiene una primera parte que va desde el mental inferior, o sea, el concreto, a el primer subplano del mental superior y más adelante ya directamente al primer subplano de la mental superior que ya forma parte de la tríada. Pero si estoy acá, ya estoy comunicada con la tríada. Entonces, lo que hacemos no es crear caminos, los caminos ya están creados, lo que hacemos es transitarlos, eliminar los obstáculos que hacen que no podamos conectar con eso, la niebla, ¿no? La niebla de la materia, que tampoco está mal porque fue parte de la creación, así fuimos creados, no tenemos ninguna culpa por estar muy sumergidos en la materia, porque eso tenía que pasar para que nosotros diéramos el impulso, primero para conocernos a nosotros mismos, para conocer la materia, ¿no? Nuestra sustancia, y luego para poder redimir esa sustancia, ¿no? Que la palabra redimir a veces tiene un significado muy religioso, pero en realidad es muy buena, que quiere decir que es, redimirla quiere decir elevar sus vibraciones para que cada vez esa sustancia sea más sutil y responda mejor a la inspiración del ego y más allá. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, volvemos entonces al texto. Bueno, entonces yo quería repasar eso porque me pareció que era importante recordar esta línea que está toda continua. Tenemos una separación, pero es una separación que no existe. O sea, la vemos porque es energética, es la conexión con la materia, la conexión con, bueno, a nivel humanidad ya se están dando cuenta de lo que sucede, pero aún en los grupos, en nuestro camino espiritual, todavía la conexión con la materia o el privilegio que le damos a la conexión con la materia y con las emociones hace que nos cueste elevar la vibración y conectar con el alma. Pero a través de como decíamos antes, ¿no? De la invocación, eso el alma evoca, los maestros evocan, y podemos apoyar con afirmaciones, ¿no? Cuando nos aparece la duda o algún cuestionamiento, afirmar cuál es realmente nuestra creencia, aunque todavía nos suene un poco mecánico, ¿no? Bueno, afirmar son palabras, al final sí, son palabras, pero si esas palabras le ponemos un contenido de anhelo espiritual, ya no son palabras. O sea, son palabras que tienen una fuerza determinada que la palabra habitual no tiene. Volvemos entonces al último párrafo que habíamos leído. Algunos discípulos, bueno, estaba hablando los discípulos, ¿no? Decía que no necesariamente son personas que tienen una capacidad mental superior a otra, sino que cada uno cumple una función según su historia de vida, porque ellos también pasaron por la
por algún tipo de humanidad y entonces tienen determinadas capacidades y competencias más desarrolladas, ¿no? Algunos discípulos pertenecientes a ramas de segundo rayo se capacitan para el tipo de enseñanza concreta o intelectual. Y este entrenamiento es muy precioso, habida cuenta la necesidad mundial de conocimiento concreto, base de la cultura de los pueblos y factor controlador de las emociones humanas. Otros discípulos se dedican siempre por predisposiciones naturales a la enseñanza espiritual, la cual se extiende a áreas que escapan comúnmente al discernimiento normal y corriente de los seres humanos. Se precisa una alta capacitación técnica de meditación y un gran propósito de vida espiritual para poder rasgar la nube de conocimientos superiores o abstractos y penetrar en la zona mental intuitiva dentro de la cual se agitan los arquetipos divinos que rigen el destino de la raza de los hombres. Entonces acá Vicente nos habla de los discípulos ya conscientes en la rama y cómo ellos se dedican a una u otra rama del conocimiento según los rayos a los que pertenecen, según la historia de vida, como decíamos, y ya van más allá, ¿no? Ya están en el plano del alma, ¿no? O sea, la jerarquía ya está en el plano más allá del alma inclusive. Entonces, ya ahora están en contacto directo con la posibilidad de recibir información y propósito desde el plano búdico con los arquetipos que están previstos para la evolución humana, ¿no? A esta zona mental de alta frecuencia espiritual o de tensión creadora, solo puede llegar la personalidad humana cuando logra establecer contacto definido y consciente con su alma solar o yo divino, que es lo que siempre decimos, ¿no? Implica, pues, una elevada y enaltecida visión espiritual y una sostenida persistencia en el noble afán de la búsqueda. Entonces, la búsqueda debe ser permanente. Esto no quiere decir que no podamos preguntarnos a nosotros mismos, es una búsqueda consciente, no es por obediencia como antes en los distintos grupos con un determinado gurú que te decía lo que tenías que hacer, sino que es una búsqueda consciente y un permanente reflexionar con nuestra alma, con nuestro ángel solar. Estos contactos, fugaces al principio, pero más frecuentes y continuados luego, implican una manipulación consciente de fuerzas y energías que el esoterismo define técnicamente. La ciencia esotérica es la ciencia del contacto entre las fuerzas materiales y psíquicas de la pequeña personalidad en los tres mundos y las energías espirituales de su inmediato Padre en los cielos, el alma, el yo superior o ángel solar, con todas las delicadas implicaciones que tal contacto entraña para el proceso evolutivo de la raza. Entonces él también nos dice que no esperemos a estar conscientemente en algún plano búdico o más allá, sino que desde donde estamos busquemos eh, permanentemente y como persistentemente, porque no es que lo pescamos y ya está, se instaló, ¿no? Lo compré y ya está ahí. No, es lo tenemos que buscar una y otra vez porque como todavía estamos encarnadas, encarnados, bueno, el mundo de los devas inferiores, de los elementales que constituyen a nuestra sustancia, reclaman, ¿no? Reclama el cuerpo físico, reclaman las emociones, reclama el intelecto más concreto, y entonces necesitamos ir más allá a través de la intención, la voluntad. Sí, Lourdes, adelante. Ahorita que estoy leyendo esto, me estoy yo autopreguntando, ¿es correcto lo que estoy haciendo de sin que las personas con las que yo estoy eh, teniendo contacto, ellos no me han pedido que no han dicho yo quiero conocer todo esto que tú estás conociendo, sino que los estoy introduciendo, te digo, con frases, con palabras, con energía, con vibración, porque también trabajamos vibraciones,
sin que ellos lo han pedido. Les está llegando porque se los estoy Claro. llevando sin ser maestro. Yo digo, yo qué capacitación tengo para poder llegar a hacer esto Decir, sin hacer alguna cosa que no, que vaya a hacer daño, ¿no? bien, muy interesante tu pregunta, porque primero que, bueno, por supuesto no somos maestros en el sentido de tener la quinta iniciación, pero todos somos maestros, todos podemos enseñar, mostrar la verdad, ¿no? Así muchas veces una persona de la calle nos enseña a nosotros por alguna situación, nos está enseñando, ¿no? Entonces, si ellos te atrajeron a ti, ¿no? O sea, es porque tú eres necesario en ese grupo. Si alguna persona no quiere, digamos, rechaza ese espacio o esa forma que tú tienes, bueno, también respetarla. Pero yo no veo ninguna contradicción en que tú lleves la palabra, la imagen, lo que lleves para contar esto a este grupo por lo que vienes contando acá. Ahora, si yo voy a mi familia o a mi grupo, a algún grupo de pertenencia y le digo, mira, quiero darte esta clase, quiero hablar del ángel solar, ustedes nunca hablan del ángel solar, bueno, ahí no, ahí estoy invadiendo. Siempre tenemos que ver cuándo están las puertas abiertas de la otra persona. O nos busca o caemos nosotros, como te pasa a ti, en un lugar donde es necesario por alguna razón. Tal vez ellos en esta etapa de la vida no tienen tiempo ni la energía para buscar este conocimiento. Y tú les estás dando a aquellos que necesitan en esta etapa, no les estás invadiendo con que lean un libro o que recapaciten sobre determinado tema. Tú les estás dando aquello que te parece que es correcto. Y además tu alma te está guiando. Es obvio que aunque no sé cuánto contacto tú tienes con tu alma, contacto consciente, pero es obvio por lo que vienes contando de tu historia de vida, digamos, que cada vez hay un pasito más en esta apertura, no se corta y tú no cortas acá tampoco, entonces a mí me parece que te quedes tranquila, que la vida te va a guiar tranquilamente cuando eso no sea más necesario, tal vez, pero no parece que por este momento esté causando ninguna influencia perniciosa, negativa, al Sí, contrario. Al sí, contrario. yo siento que, y digo, cada día también entra quien quieres, sale quien quiere igualito, pero cada día tengo más personas que me están llegando a trabajar pues no es un trabajo, es una labor que estamos todos haciendo, ¿no? Y me incluyo yo porque yo también estoy aprendiendo de ellos, estoy aprendiendo el que tengas que estar en un lugar y a lo mejor no era tu intención en tu vida, esto no estaba planificado que estuvieras ahí. Pero gracias, porque pues esto me anima más a seguir en nuestras meditaciones, hacemos meditación y hacemos reflexiones nada más que les aviento, así como te digo, no nos ponemos a estudiar ni mucho, bueno, ni siquiera estoy capacitada para hacerlo, así es que no lo hago. Claro, claro. Y bueno, cuando ellos te cuentan cosas de su vida, que seguramente en algún momento lo traen, ahí tienes ocasión de hacerlo más concreto, ¿no? O sea, no sé qué tan abiertos son para contar cosas de la vida, pero aprovechar cada situación, la meditación que traes, la reflexión que se te ocurre en ese momento, que no la traías preparada para nada, no querías hablar de eso y de repente te llovió, y bueno, y ahí está la voz del ángel que te dice es por acá, ¿no? Bien. Eso sí Algunos de es los... muy claro. Ah, Eso sí es muy claro, porque no, yo no preparo esa parte de qué voy a decir, sino siento la situación y de ahí me arranco. bien, 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 Gracias. exactamente. Ah, a ti, a ti, a ti. Algunos de los miembros de la rama poseen una especializada y vigorosa constitución mental y debido a su experiencia espiritual, a sus tendencias naturales y a definidas influencias de determinados tipos de rayo, atesoran grandes conocimientos culturales que a través de un muy bien especializado intelecto les permite llegar a un considerable número de personas. Bueno, ahora cuando mencionamos rayo ya tenemos más idea de qué está hablando Vicente, ¿no? Entonces, según el tipo de rayo y la experiencia,
nos va llegando lo que necesitamos hacer y posiblemente en una etapa de la vida es una cosa, luego cambia para otra cosa, ¿no? El campo intelectual y el mundo del conocimiento concreto constituyen mayormente el área específica de su servicio dentro de la actividad rámica. Pero no olvidemos que la luz de la rama, la santa bendición del maestro y su contacto con el centro de luz de la jerarquía están presidiendo constantemente todas y cada una de sus actividades. Lo voy a leer de nuevo y lo voy a parafrasear. Pero no olvidemos que la luz de la rama, la santa bendición del maestro y su contacto con el centro de luz de la jerarquía están presidiendo constantemente todas y cada una de nuestras actividades. No es allá que está pasando eso. En cada posibilidad que nos brinda la vida de acción y de siembra en este mundo está la luz del maestro, la impresión que nos manda nuestro rama. En la obra de estructuración del plan de la jerarquía en el mundo se necesita esta sólida base de conocimiento concreto para apoyar más adelante las elevadas verdades universales o arquetípicas. Esto es así, como siempre decimos, en esta etapa de la evolución humana, con la quinta raza raíz, la raza aria, desarrollándose a pleno. Entonces el conocimiento intelectual no es malo para nada, solo es una parte del camino que después está iluminado después no, al mismo tiempo necesita estar iluminado por la verdad de la sabiduría, de la sabiduría eterna, ¿no? Los miembros de la llama que por influencia del rayo de su mente, acá otra vez resonamos de otra manera, ahora que hemos atravesado el estudio, la introducción, los miembros de la rama que por influencia del rayo de su mente y de su propia capacitación espiritual se han especializado en el segundo tipo de enseñanza, o sea, el espiritual, trabajan con más selectas minorías, con personas cuyo intelecto, a fuerza de discernir, se ha abierto a las impresiones superiores o intuitivas de la mente, a través de sus propias almas. Todas las personas que están perteneciendo todavía a este grupo y a los otros grupos del proyecto, todas están en esta categoría de selecta minoría, no porque alguien los haya elegido, porque se autoeligieron. Tanto los que vienen a los vivos, como los que luego ven los videos, los que los ven regularmente, como que los ven salteados. Todos están siendo impresionados su mente, digamos, está preparada para este conocimiento y lo están demostrando, entre otras cosas, seguramente con la pertenencia a este grupo, a estos grupos. El centro de irradiación espiritual de esta enseñanza es mucho más amplio, sutil y profundo que en el caso anterior, o intelectual, pero solo son conscientes del mismo un reducido número de personas. Se trata de aquellas que místicamente se hallan preparadas para ponerse en contacto con el maestro que ha de conducirlas a la iniciación e ingresar en una rama de la jerarquía. ¿No? Este es ingresar conscientemente, o sea, este es nuestro próximo paso, ¿no? Yo siempre sostengo que de alguna forma en alguna periferia estamos. En todo caso, tal tipo de enseñanza adquiere un carácter muy subjetivo y específico y entraña en determinada etapa el desarrollo de la facultad telepática, uno de los poderes psíquicos que ha de poseer forzosamente el discípulo en entrenamiento espiritual para ponerse en contacto con su maestro y con las elevadas corrientes de energía mental que emanan de la jerarquía, así como con sus hermanos de grupo y necesidades subjetivas mundiales. Acá adelanta el tema de la telepatía, que ahora no lo vamos a tratar porque el próximo capítulo se trata de facultades psíquicas. Nos adelanta que ya estamos, digamos, por supuesto está hablando de los discípulos en la rama, pero ya nosotros cuando estamos intentando la conexión con el alma, el comprender mejor desde la mente abstracta, ya estamos buscando desarrollar la telepatía.
Que no hay que confundir, es muy, pues ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, es muy, es mucha la tentación de creer que que practicamos la telepatía, ¿no? Muchas veces, mucha gente, a veces bien intencionada, confunde telepatía con imaginación. No vamos a terminar hoy, no importa. Cuando el discípulo de segundo rayo llegó a la carraspera, cuando el discípulo de segundo rayo, dedicado al tipo de enseñanza espiritual o esotérico, entra en contacto con otras personas en las cuales empieza a actuar el divino principio de reconocimiento interno, se establece automáticamente una relación magnética espiritual que crea la base de un karma trascendente para el futuro. Es precisamente esta relación magnética que en la mayoría de los casos es el recuerdo de ciertas definidas relaciones kármicas del pasado, la que origina aquel vínculo de carácter selectivo que culmina en el centro de luz de una rama y en el contacto con el maestro. Entonces, probablemente todos seamos discípulos de segundo rayo por el tipo de enseñanza que nos atrae. Entonces, cualquier grupo en el cual estamos, al cual pertenecemos o al cual estamos sirviendo, está conectado seguramente con nosotros por esta relación magnética, ¿no? El grupo de Lourdes, digamos, atrajo a Lourdes, no fue casualidad. Todas las personas allí incluidas de alguna forma u otra tienen una relación magnética con Lourdes, pero no con Lourdes la persona, con lo que Lourdes trae. Por lo tanto, ahí es donde empieza a ensayarse la maestría, ¿no? Sin considerar, sin ningún tipo de orgullo o soberbia, por supuesto, pero tampoco sin falsa humildad. Si estoy en un grupo y me toca compartir lo que sé, bueno, no, yo no estoy preparada, todavía no soy maestro, no es la fórmula. La fórmula es doy lo que puedo, doy lo que sé hasta donde mi mente y mi corazón me lo permiten. El trabajo con selectas minorías y aún el propio trabajo de selección del maestro de los miembros que han de constituir su rama se fundamenta frecuentemente en las repercusiones kármicas del pasado. Se puede decir que dentro de la rama todos son amigos de antaño, no simplemente conocidos de una existencia terrestre, sin querer indicar con esta última expresión que pueda existir separatividad o prevención alguna a los demás aspirantes. Bueno, que nos está diciendo que en la rama probablemente todos son amigos de antaño, ¿no es cierto? Porque las almas vamos evolucionando en paquetes. O sea, en general nos encontramos en una y otra encarnación, no siempre con los mismos roles, por el contrario. Entonces, por ese lado es que nos habla Vicente de los amigos de antaño, ¿no? Entonces nos dice, sin Perdón, querer, perdóneme, ¿esto puede incluir a nuestros padres o a nuestros hermanos? sin duda, primero y principal. Los Sí. más cercanos, con los más cercanos es más probable que te hayamos tenido ya encuentros cercanos, ¿no? O sea, pues estamos trabajando las relaciones más a fondo, más sutilmente, ¿no? No es alguien que se acerca porque la enseñanza o el tipo de conocimiento que tenemos atrae, entonces somos ese paquete atraído, pero cuando hablamos de los amigos íntimos o de la familia, lo más probable, ¿no? Es que tengamos una relación ya muy larga y muy rica, ¿no? Entonces nos decía, sin querer indicar con esta última expresión que puede existir separatividad o prevención alguna respecto a los demás aspirantes espirituales y discípulos del mundo con quienes no nos ligan karmas de vidas anteriores o que pertenezcan a las ramas regidas
por distintos rayos. Bueno, acá es importante no creer, de nuevo, no armar separatismo, ¿no? Estoy con mis hermanos de grupo, con mis ramas y los demás, bueno, tendrán otro grupo. Es cierto en un cierto nivel para el trabajo, para el servicio, pero en el nivel de las almas, todas las ramas estamos juntos, todos somos uno, ¿no? Todas las personas y las almas particularmente, en el plano del alma, todos somos uno. Hay que recordar aquí algo que dijo el maestro en cierta ocasión. El trabajo y el servicio que une y compenetra a los discípulos entre sí y con su maestro tiene su origen en el karma del pasado. Y este karma trascendente es compartido incluso por los propios logos creadores de los mundos y de los universos que oscilan en el cosmos infinito. Les dejo esto para reflexionar, ¿no? Ahora nos resulta más fácil, hasta más fácil entender la relación con el alma, con la tríada, porque nos está diciendo que todo está relacionado, aún, ¿no? Aún somos parte de la vibración del logos, o sea, esto que lo decimos y lo repetimos, acá lo está mostrando como una experiencia histórica, ¿no? Como que hace mucho tiempo, entre comillas, que venimos transitando esta pertenencia a este sistema, ¿no? A nuestro logos. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Pasamos a la meditación. Bueno, gracias por la participación. Pasamos hoy a la última clave, al último pensamiento, no, al último no, al penúltimo pensamiento simiente, que es muy sintético. Es interesante reflexionar como el anterior era tan complejo y tenía tantas ramitas, digamos, que nos costaba, ¿no? Teníamos que ir parte por parte probablemente. Y ahora simplemente son 4 palabras, así que es interesante ver cómo se nos proponen distintas formas de meditación. Cuanto más avanzamos en el camino, más sintéticas suelen ser las frases, ¿no? Entonces acomodamos la postura, como siempre. Desde esta posición, con las palmas de las manos hacia abajo sobre los muslos, nos conectamos con la respiración. Observamos cómo está y notamos que al observarla se hace más suave, más lenta y más profunda. Inhalamos vida y al exhalar esa vida nos compenetra en todos los cuerpos. Se van las tensiones, se van las emociones, quedamos libres, se van los pensamientos, quedamos en plena atención. Si vuelven los pensamientos, como ya sabemos es habitual, los dejamos ir. Hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de modo que nos aislamos de toda influencia externa. Visualizamos los 3 vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el alma que los compenetra, es decir, alineados con el ego o yo superior y también como canal para la expresión de ese yo superior en el plano físico. Nos enfocamos en el entrecejo, el centro ajna, en el plano etérico. Y pronunciamos el Om armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad.
Lo hacemos lentamente en la nota que nuestra alma indique. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un OM. Inspiramos. Om. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un OM. Inspiramos. Om. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un OM. Inspiramos. Om. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un O final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un OM. Inspiramos. Om. Ahora realizamos la fusión grupal. Para ello, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, formando un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal, una solamente grupal, un solo cuerpo emocional grupal, un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz, recordando que la mente grupal es el factor de integración. Afirmamos ahora, como si estuviéramos fusionados permanentemente con el alma, la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Frases hermosas como afirmaciones que las podemos transformar en decretos según hablábamos antes. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco.
Sentimos ese permanecer. Pasamos ahora a nuestra visualización para la cual nos conectamos con el centro cardíaco, en el plano etérico. Lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando al loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno. Hasta percibir ese centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centellando con todos los colores. Y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Oh. Ahora, para meditar, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico ajna, comprendido entre las cejas. Y meditamos sobre el pensamiento simiente que estamos inaugurando hoy. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Vamos a meditar 3 minutos buscando expandir nuestra comprensión del pensamiento semilla de acuerdo a los valores y sabiduría de la conciencia superior, que es el alma, el primer maestro en el corazón. Meditamos durante 3 minutos.
Vamos completando la etapa meditativa para pasar a distribuir las energías con las que hayamos contactado. Frases muy claves para la etapa que está viviendo hoy la humanidad. Contemplamos las energías de luz y poder, despertando la conciencia superior de la humanidad como un todo, nunca más necesario. Y concluimos, como siempre, pronunciando 3 veces el Om, imaginando que exhalamos energía a través del grupo y hacia el mundo, a fin de fortalecer al nuevo grupo de servidores del mundo en cada país. Es decir, en esta búsqueda fervorosa que tenemos de que se logren las correctas relaciones humanas. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, grupo.